Bienvenidos a un repaso más de la lección de Escuela Sabática, la lección número 4, titulada El Diluvio. Cuando nosotros hablamos del diluvio, muchas veces tratamos de encontrar evidencia científica que apoye estos eventos. Y hay un contraste total entre lo que la palabra de Dios dice y lo que la comunidad científica afirma. Sin embargo, yo quiero presentar, antes de entrar al tema de lo que Escuela Sabática nos narró durante esta semana, las evidencias antropológicas que hemos encontrado en la historia respecto de este evento que se ha tomado en muchas culturas como algo que realmente existió. Voy a poner aquí la primera diapositiva. Encontramos 3 relieves de culturas como la China, la Sumeria y la India, donde se ha plasmado el evento narrado para ellos como el diluvio también. Así que tanto la historia como la antropología apoyan estos eventos que realmente sucedían. Lo que nos importa a nosotros es entender por qué sucedió un evento como tal. Después de haber hecho una creación perfecta, ¿el Señor se arrepintió de lo que había hecho? ¿Realmente se equivocó Dios o tenía un plan especial? Y es lo que el autor de Escuela Sabática durante esta semana nos ayudó a entender. Y yo quiero que me acompañe durante estos minutos a buscar en estos versículos respuesta a cada una de tus dudas. Vamos a ver el primero de ellos. Lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré de la tierra. ¿Por qué destruyó Dios el mundo que había creado? Ahí era como una forma de detener la gran enfermedad que implica el pecado. El mundo se estaba autodestruyendo, la maldad era tal que las condiciones de vida en el mundo creado por Dios eran ahora insostenibles. No solamente hablamos de los seres humanos, de los niveles de violencia que se alcanzaban eran insoportables, sino también la misma naturaleza. El hecho de que los animales y el ser humano no pudieran convivir provocaba también grandes conflictos. Esta situación de haberse permitido que continuara iba a causar la inminente destrucción de la misma humanidad, sin que pudiera intervenir Dios en un momento dado. Entonces, Dios usó medios para mostrar su misericordia al ser humano, aún en medio de la sentencia de destrucción de esta tierra, para evitar que el pecado mismo acabara con ella. Dios levantó un estandarte que pueda ser visible a todos los humanos para que pudieran alcanzar la salvación y no murieran. Qué interesante es que Noé, al presentarse en este registro bíblico y al seguir las instrucciones precisas de la construcción del arca, que nos remiten muy bien también a lo que más adelante sería el arca del testimonio, los dos venían de la mente maestra y los dos cumplían una función especial que es precisamente la redención del ser humano. Dios usó a Moisés para construir el arca. Él halló gracia ante sus ojos y él siguió de manera ciega por una fe que refleja no solamente una relación con Dios, sino una obediencia suprema a sus instrucciones, porque recordemos algo, en la tierra jamás había llovido. Las aguas que podían en un momento dado refrescar la tierra eran parte de un rocío que permanecía en la tierra, pero no caía lluvia. Entonces, afirmar que iba a llover de tal manera que las fuentes de las aguas se iban a abrir era algo que nunca había sucedido. Es más, que científicamente era completamente improbable. Pero Dios había visto en los ojos de Noé esa fe y esta obediencia, y a él le llegó esta instrucción. Génesis 6:22 dice: y lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces Dios provoca el diluvio como tal, la destrucción de la tierra como tal, pero sin antes llevar una advertencia en la voz de Noé, sin antes poder otorgar también al ser humano la oportunidad de salvarse. No solamente iba a destruir la tierra, sino que iba a reformar la tierra. No era el plan de Dios que esto quedara destruido completamente. Eso que tenemos que entender. No es que Dios se haya equivocado y voy a destruir todo y lo voy a volver a hacer. No, Él iba a preservar a su misma creación a través de aquellos que obedecieran con fe esa palabra que de la sabiduría de Dios llegaba a ellos. Entonces
Dios nos da su gracia y espera una respuesta de nosotros de fe y obediencia también, así como Noé la halló, y que él también, al predicar durante tantos años, buscaba encontrar personas que compartieran esta misma fe, pero no se queda solamente el autor con este señalamiento. Vamos a ver lo que dice respecto del diluvio, del fin y el principio. Génesis capítulo 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. El relato que encontramos en el capítulo 7 de Génesis, en cuanto a la forma en que Dios destruye la tierra, a la forma en que el agua arrasa con todo lo existente, tiene paralelismo con la manera en que Dios creó también las cosas. Fíjense nada más. En el capítulo 1:6 de Génesis, las aguas se dividen. Y en el capítulo 7:11, las aguas se vuelven a juntar. Acuérdense que el diluvio no solamente cayó agua del cielo, sino que las fuentes de las aguas de la tierra también se abrieron. Entonces se juntaron las dos aguas. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 21 y 25, Dios crea los animales según su género. Pero en el capítulo 7:14 de Génesis, Dios une los animales que van a entrar al arca según su especie. También preservó su propia naturaleza, lo que él había creado y que era importante para que esta tierra pudiera ser repoblada. En el capítulo 2, versículo 19 de Génesis, Dios lleva a los animales ante el hombre para que pusiera nombre. En el capítulo 6, versículo 7 de Génesis, Dios destruye a los animales por causa del hombre. Todos los que no entraron en el arca fueron destruidos. Entonces Dios tiene que destruir lo que había creado para poder ofrecer un nuevo comienzo a la humanidad. De igual manera, Dios ha afirmado en Apocalipsis 21:11 y 1 y en Isaías 65:17 que Dios destruirá lo que nosotros conocemos para hacer una nueva creación que esté libre del pecado, libre de la mancha del pecado y que se conserve así para siempre. Dios destruye, pero Dios reconstruye todo lo que destruye y lo hace mejor, lo hace bueno en gran manera, porque la sabiduría de Dios, el plan que Dios tiene para su humanidad es un plan divino, un plan que tiene grandes beneficios para nosotros y Él busca preservar esa creación suya tan íntima y le busca otorgarle las herramientas, otorgarle los medios en los cuales pueda crecer hasta la altura divina. Y esto solamente se va a lograr cuando Dios recree esta tierra. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que aceptar por fe la forma en que Dios ejecuta sus juicios, porque así como Dios dijo que iba a destruir la tierra por agua, Dios también ha dicho que va a destruir nuevamente la tierra ahora por fuego. Pero antes de eso, hay una parte importante en la parte del martes que el Señor nos reveló a través de los dos escuelas sabáticas. Acompañen, por favor, al siguiente versículo, en Génesis capítulo 8, primera parte. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Aquí en este versículo hay una palabra que es un poco extraña. Dice, Dios se acordó de Noé. Quiere decir entonces que Dios se había olvidado de Noé, lo dejó en el arca y ya, haz lo que quieras. ¿Verdad que no? En realidad no fue un problema de memoria. Cuando Dios dice, se acuerda, es porque dice, en este momento voy a actuar, en este momento voy a ejercer la siguiente instrucción para Noé. Una vez que el diluvio se detuvo, Dios se acordó de Noé. Noé abrió las ventanas del arca y él envió aves para que pudieran verificar el estado si el agua ya había descendido lo suficiente. Noé había recibido la promesa de Dios que iba a llover durante determinado tiempo y después, al no haber más lluvia, el agua bajaría y cesaría. Dios sabía que iba a obedecer esa instrucción divina. Y aquí hay algo muy interesante. Aun cuando sabemos que Noé sabía que el diluvio iba a detenerse y que las aguas iban a bajar, él no se quedó esperando solamente hasta que se cumpliera eso. Él actuó también. Por eso manda una ave, luego manda otra ave, y cuando la ave ya no regresa, entonces él entendió que las aguas habían descendido. Él confirmó lo que Dios ya le había dicho. Eso es muy importante por nosotros, que su confianza en Dios no le impidió realizar acciones que le llevaran a confirmar su fe. Esa instrucción, esa parte esencial
de este versículo, por esto lo dividimos solamente en la primera parte. Dios se acuerda de Noé. Noé ejerce fe en lo que Dios había hecho y en una fe práctica. ¿De acuerdo? No se queda sentado viendo cómo los animales se estaban empezando a morir de hambre, ya no había comida. No, él empieza a buscar la manera también de cumplir el mandato divino a la vez de esperar que Dios cumpliera su promesa. Porque al final Noé desciende cuando Dios dice es el momento de descender. ¿De acuerdo? Nosotros como cristianos, cuando queremos obedecer la palabra de Dios, no esperamos que la oración que nosotros levantamos a Dios, por ejemplo, si tú dices, en el caso de la iglesia adventista, queremos bautizar 100 personas, no solamente oramos para que esas 100 personas se bauticen. Aunque Dios va a bendecir tus oraciones, Dios espera que tú en un acto de fe también vayas y toques la puerta de esas personas, busques a esas personas, ayudes a cubrir sus necesidades, busques la manera de acercarlas a Dios. Y entonces cuando la oración surte efecto, esa persona que ya ha sido alcanzada por ti a través de todos estos actos, esa persona te va a entregar a Dios. Pero no solamente con la oración te alcanzó esa persona. ¿Okay? Noé sabía que el diluvio iba a descender, iba a acabar, que el agua iba a descender. Estaba esperando la instrucción divina, pero mientras se ocupó en las labores que eran importantes para él y con las cuales él también afirmaba su fe. Aun cuando sabía que la tierra estaba ya seca, esperó la orden divina para salir de arca, según Génesis 8, 15 al 18. Dios quiere que tú también seas obediente, pero que practiques la obediencia. No solamente se quede de palabra para afuera, sino que realmente reflejes en tus actos que eres obediente a Dios y que tienes esperanza en lo que Él ha dicho. Por eso Dios hace un pacto con el ser humano para que jamás se olvide de esa gran intervención de Dios para con él. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 18. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿En qué consistió este pacto? Dice Dios en este versículo, más estableceré mi pacto contigo. Hoy dice, por autonomía con toda tu familia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué consistió este pacto de Dios? Hechos 16:31 nos aclara. ¿Hace un arca te sacaré del diluvio? ¿Sí o no? En realidad es el mismo pacto que Dios hace con nosotros. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo te prometo salvarte. Aun cuando voy a ejercer destrucción, ese es mi pacto. Yo prometo ayudarte, yo prometo salvarte, yo prometo redimirte y que no te va a pasar nada. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y además serás salvo tú y tu familia. Cuando Dios cumple su pacto, Noé reaccionó con un acto de agradecimiento. Él ofreció un holocausto. En Génesis 8:20, el holocausto significaba que ese pacto que Dios había establecido con él, en el cual Dios ya había hecho su parte, era confirmado por Noé. Entonces, Dios dice, yo voy a destruir la tierra, pero si tú entras al arca, me obedeces, vas a estar bien, no vas a morir. Noé desciende del arca, ve después que el diluvio bajó, que terminó, que las aguas bajaron, y y Noé le dice a Dios, a través de este holocausto, confirmo el pacto contigo. Entonces yo sigo creyendo en ti, sigo obedeciendo en ti y sigo manteniendo mi fe intacta contigo. En este sentido también, al no haber las condiciones primarias antes del diluvio, para que Noé y su familia pudiera sobrevivir, para alimentarse, Dios hace una excepción respecto de la forma en que ahora iban a tratarse a los animales. No dice qué animales se podían comer, pero ya había una gran distinción entre los animales puros y los impuros. Dios ya le había dado las instrucciones a Noé, cuáles eran cuáles. Entonces, por simple lógica, Noé entiende que los animales que podían comerse eran los puros, pero Dios le dice también que no se comiera su sangre, porque la sangre, el derramamiento de la sangre de un animal, en el caso del holocausto, por ejemplo, que dio Moisés, significaba un pacto de gratitud, un pacto de redención, ¿de acuerdo? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Noé tiene el permiso para comer ciertos animales en lo que la naturaleza empieza a recrearse
por causa del diluvio que se había destruido, vuelven a surgir los árboles, árboles frutales, las verduras, se vuelve a plantar la tierra, se vuelve a generar alimento. Dios permitió que se coman animales sin sangre. ¿Okay? Esa era la única instrucción que Dios, que no permitió comer ni matar animales para que uno pudiese engolosinarse con eso, ¿de acuerdo? No, que no pensemos que sea el plan de Dios, era la única manera en que Noé podía sobrevivir, y él y toda su familia. Recordemos que estaba toda su familia, sus esposas, y por ahí quizás más adelante iban a nacer sus nietos también. Entonces, la naturaleza llevaba cierto periodo para poder recrearse, no era inmediato. Entonces, los animales que estaban en el arca, que descendieron, que eran los puros, eran más. Entonces, esos animales podrían en un momento dado sacrificarse, morir, para poder alimentar a Noé y su familia y ofrecerse como holocausto también para Dios. ¿Okay? Entonces, este pacto que Dios establece con Moisés y que se cumple al descender del arca, es un pacto que está establecido también con nosotros. Podemos acercarnos confiadamente a Dios sabiendo que Él va a cumplir su parte de las promesas. Hay más de 5,000 promesas en la Biblia y todas tienen un atisbo de seguridad de que tú puedes confiar en esas promesas. Ahora te toca a ti hacer tu parte también. Y si todavía no estás seguro de esto, Dios establece una señal especial para el ser humano. Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Cuál es la parte del hombre en este nuevo pacto? Dios establece el arco iris y dice: jamás voy a volver a destruir. El ser humano no tiene ninguna injerencia en la forma en que Dios confirma su pacto a través del arco iris. Esa señal del arco iris no la pidió nadie. Esa señal del arco iris del hombre no la podía hacer. Dios la dio porque Él de manera gratuita te otorga su perdón, te otorga su seguridad, te da esperanza. ¿Okay? Es un compromiso que Dios mismo se autoimpone. Es un regalo de gracia para la humanidad. El arco iris representa la gracia divina de Dios, de que no volverá a destruir esta tierra, de que por más que el pecado sea tan insostenible, jamás volverá a haber un diluvio que destruya esta tierra. Este pacto con señal incluida nos recuerda el final de la creación original. Dios descansó y nos dio el descanso sabático también como una señal. El sábado y el pacto del arco iris y de la creación nos hablan de lo mismo. El arco iris surge en ciertos momentos regularmente para que nos acordemos de la gracia divina. Y el sábado cada semana lo vas a encontrar una y otra vez y te va a recordar a Dios como tu creador y a Dios como tu redentor. Y el arco iris te va a recordar a Dios como tu salvador, a Dios como el que cumple su promesa de no destruir más. Las dos son actos de gracia de Dios. Dios daba una segunda oportunidad al ser humano. Dios le daba la oportunidad de hacer una nueva creación, un nuevo mundo. En este momento se comprometió a preservar la vida sobre la tierra. Génesis capítulo 8, versículo 22, de manera poética, nos señala esto: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios ama a su humanidad. No tenemos que buscar más. Solamente con mirar el firmamento y observar el arco iris te das cuenta del inmenso amor que Dios tiene para ti. Lo dejo con esta parte final de nuestra elevada vocación del 4 de noviembre de Elena G. de White. Cuando contemplamos esta hermosa escena, el arco iris, podemos regocijarnos en Dios a tener la seguridad de que Él mismo contempla esa señal de su pacto y de que cuando Él la ve, recuerda a los hijos de la tierra quienes la fue dada. Sus aflicciones, peligros y pruebas no pasan inadvertidos para Él. Podemos regocijarnos en esperanza porque el arco del pacto de Dios está entre nosotros. Él nunca se olvidará de cuidar a sus hijos. Entonces, el pacto que el Señor tiene con el ser humano, la señal del arco iris, que muestra la gracia divina, que nos recuerda que en un momento dado esta tierra fue destruida por agua. En un momento dado Dios ejecutó sus juicios y que hay un cierto límite para la maldad. Nos debe confirmar en nuestra fe que así como Dios dijo que la tierra jamás sería destruida por agua, también afirmó esta tierra y el pecado sería erradicado por completo. El dolor, el sufrimiento, que el llanto no serían más, porque las primeras cosas habrán pasado y Dios hará una tierra nueva para su humanidad y que durará eternamente.
Si tú te sientes regocijado con esta esperanza, la lección ha cumplido su cometido. Si tú quieres aprender más y confirmar tu fe, arrodíllate y pídele al Señor que cumpla estas promesas en tu vida, que tengan un significado especial para ti y que a partir de ahora tengas una nueva perspectiva de tu relación con Dios. Que el Señor te bendiga y que tengas un muy feliz sábado.